Muy bien, nos encontramos en esta capilla de la Resurrección, dentro del gran complejo del santuario de Nuestra Señora de Fátima, a pocas semanas de que empiece el Año Santo de Fátima, que en realidad son unos meses santos, porque irá desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre, recordando el centenario de las apariciones. Pero no solamente en estos meses de mayo-octubre se puede ganar la indulgencia plenaria aquí, sino que he sabido que se puede ganar durante todo este año. Por lo tanto, si Dios quiere, esta tarde y también mañana ganaremos la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones habituales de la Iglesia, y se puede ganar para uno mismo o para un familiar difunto. Es un don del Señor poder estar aquí siempre, y yo creo que en este año santo de las apariciones de una forma especial. Seguramente si hubiéramos venido en esos meses de mayo a octubre no habríamos podido encontrar un lugar donde poder tener intimidad, porque me imagino que estará desbordado de gente. Dentro de nuestra peregrinación estamos ya, es la última etapa, aunque mañana tendremos todavía otra meditación aquí mismo, pero dentro de nuestra peregrinación, Fátima ocupa un lugar, que es el final de la peregrinación, ocupa un lugar que quizá yo en un principio no consideré tan importante como lo considero ahora, dentro de nuestra espiritualidad, quiero decir. Siempre me he sentido más atraído, más unido a lugares marianos como el Pilar de Zaragoza, por ejemplo, o incluso a santuarios como el de Lourdes, que es un lugar que a mí me gusta especialmente. Pero poco a poco ha sido que me he ido dando cuenta de la extraordinaria importancia que tuvo las apariciones de nuestra Madre aquí, y sobre todo de la actualidad del mensaje que dio la Virgen aquí. En primer lugar, compararlo, por ejemplo, con Lourdes, para entender un poco más, porque alguno me ha preguntado, ¿no? La Virgen en Lourdes se manifiesta como la Inmaculada Concepción, pero se manifiesta como la salud de los enfermos, un elemento fundamental del ser humano, el cuerpo. Mientras que la Virgen en Fátima se manifiesta como el Inmaculado Corazón, es el Inmaculado Corazón de María, lo que aquí se venera. En Lourdes es la Inmaculada Concepción, y ella se presenta así a Santa Bernadette: yo soy la Inmaculada Concepción, y aquí es el Inmaculado Corazón de María. Es decir, es la misma y única Virgen María, pero tiene un matiz diferente, una lección diferente. Pero se presenta como, o lo que va a hacer aquí, es una llamada a la limpieza, a la curación del alma. Las dos apariciones presentan una llamada de la Virgen a una parte, cada una de ellas, esencial del hombre: el cuerpo, Lourdes; el alma, Fátima. Todos pasamos por enfermedades y por lo tanto todos sentimos la necesidad de pedir a Dios, a la Santísima Virgen, que nos ayude cuando estamos enfermos. Eso yo creo que lo sentimos porque va unido, por ejemplo, al dolor, ¿no? Y nos angustia, depende de la gravedad de la enfermedad y de lo quejicas que somos, pero en general nos angustia a todos. Sin embargo, la salud del alma es como si no la diéramos importancia. Por eso, precisamente, es por lo que es más importante recordar el mensaje de la Virgen en Fátima, porque todos notamos cuando nos duele algo de nuestro cuerpo, pero en cambio no notamos cuando es nuestra alma la que está enferma. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra espiritualidad? Ya he dicho en las estaciones anteriores de este largo recorrido que para nosotros la Virgen es un modelo que nos enseña a amar a Jesús, pero nos enseña a amar a Jesús como ella le amó, es decir, ella es la mamá de Jesús, la madre de Jesús, y por lo tanto nos enseña a amar a Jesús como si fuera nuestro hijo. Os he dicho ya muchas veces estos días: tienes un hijo más. Hazte esa idea,
tienes un hijo más. A tu hijo le llevas al colegio, a tu hijo le alimentas, a tu hijo le pagas un curso de inglés, a tu hijo le proteges, a Jesús también. No tienes que pagarle un curso de inglés a Jesús, pero tienes que cuidar de Jesús. Y aquí lo que se nos pone de manifiesto es, en primer lugar, que nosotros como personas tenemos que cuidar a Jesús no ofendiéndole. Es decir, tenemos que estar en gracia de Dios. Tenemos que cuidar nuestra alma. La Virgen María es la Inmaculada, la que nunca cometió pecado, por lo tanto ella no ofendió nunca a Jesús, pero nosotros sí. Así, por lo tanto, lo primero que aquí tenemos que recordar es nuestra vocación a la santidad, nuestra vocación a no ofender a Jesús, a cuidar nuestra alma para no cometer pecados, ni veniales, ni mucho menos mortales. Y por lo tanto, cuidar nuestra alma para que nuestra alma esté en gracia de Dios y no ofender a Cristo, como María, que nunca ofendió a Jesús. Primera cuestión. Y esto es algo que no debemos olvidar y que tenemos que estar continuamente recordando. Si yo ofendo a Jesús con un pecado venial, y peor si es con un pecado mortal, es evidente que no le estoy amando como su madre. Primera cosa. Segunda cosa que tenemos que recordar, que cuando la Virgen se aparece en el año 1917, hace 100 años, el mundo era muy distinto a lo que es hoy. Y no me refiero al hecho de que había una guerra mundial en ese momento, de que estaba a punto de producirse la Revolución de Octubre que supuso la llegada de los comunistas a lo que entonces era Rusia y después la Unión Soviética. Por supuesto, no me refiero a eso, que eso es algo trascendental en la historia de la humanidad. Primera Guerra Mundial, después Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la primera, la tiranía comunista que todavía sigue en muchos países. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que en el año 1917 la Virgen dice, invita, pide que hagamos todos un esfuerzo por la conversión personal. ¿Dónde está la diferencia? En que cuando la Virgen en el año 17 habla de la conversión, la gente sabía lo que era la conversión y hoy no lo sabe. Cuando la gente entonces escuchaba hablar del infierno, que es una de las cosas que aquí la Virgen dice, la segunda visión lo cuenta Jacinta, lo cuenta Francisco y lo cuenta Sor Lucía, cuando la Virgen les muestra el infierno, los niños están aterrorizados y dicen y escriben en el segundo secreto que si no es porque la Virgen les hubiera dicho que ellos iban a quedar libres del infierno, se hubieran muerto inmediatamente del susto por la visión que tienen del infierno. Hoy en día ya nadie cree en el infierno, nadie no, muchos no creen en el infierno. Es decir, lo que ha cambiado desde el año 17 a hoy es, primero, que ya no hay concepto de bien y de mal. Ya muchísima gente, incluso católicos practicantes, cuando les hablas de la conversión, ya no saben lo que quiere decir la conversión, porque no saben que lo que están haciendo es pecado, no le dan importancia. ¿Cuántas personas, por ejemplo, comulgan y están en pecado mortal? Y no son conscientes de que están en pecado mortal. No son conscientes porque no se lo han enseñado. No sé si se lo hubieran enseñado, si también lo harían, eso no lo sé. Pero muchos comulgan y hace meses, años, que no se confiesan. No me refiero solo a la polémica en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar. Cuando surge la polémica, el Papa Benedicto XVI, en esas poquísimas intervenciones que ha tenido desde que se retiró hace 4 años, el Papa Benedicto, el Papa emérito, dice, esto nos tiene que ayudar a valorar la comunión en gracia. Todos vemos cómo en general, ¿verdad?, la gente se levanta del banco y va a comulgar. Muchas de esas personas están en pecado mortal. No os digo con esto que sean todos divorciados vueltos a casar, o asesinos, o narcotraficantes, pero están en pecado mortal porque a lo mejor el domingo anterior no han ido a misa,
o hace un mes que no han ido a misa y van a misa y comulgan y no son conscientes de que están haciendo un sacrilegio. ¿Por qué no son conscientes? Porque nadie se lo ha enseñado. Es decir, nos encontramos con una diferencia esencial entre el año 1917 y el año 2017. En 100 años, el concepto de pecado se ha difuminado y en muchos casos ha desaparecido. Y del mismo modo se ha difuminado y en muchos casos ha desaparecido el concepto del infierno. Es decir, lo que aquí la Virgen va a hacer en el año 17 lo hace porque era necesario en el año 17. Hoy es mucho más necesario que entonces. Ha desaparecido para muchísimos la distinción entre el bien y el mal, el relativismo del cual habla tanto el Papa Benedicto XVI. El relativismo no solamente ha infectado a la sociedad que nos rodea, es que nos ha infectado a nosotros, es que está dentro de la Iglesia, es que ves prácticamente todos los días noticias de altos dignatarios de la Iglesia que te producen sorpresa y escándalo. ¿Cómo puede decir esto este obispo, este cardenal? ¿Pero cómo puede afirmar esto? ¿Cómo puede permitirse esto? El relativismo está haciendo estragos hoy. El relativismo con la consecuencia que es la dictadura del relativismo, que es lo que ya estamos padeciendo. Por lo tanto, esto por un lado, y por otro lado, yo creo que se ha difuminado, pero no me atrevo a decir que haya desaparecido, pero sí está muy poco presente la fe, y es un elemento de nuestra fe, en la existencia del infierno. La sensación generalizada, con excepciones, y estoy seguro de que vosotros formáis parte de esas excepciones, es que el infierno no existe. O que si existe, está vacío. ¿Cuánto tiempo llevamos, por ejemplo, con películas de Hollywood que presentan al demonio de una manera simpática? Casi un héroe, casi una víctima, un amigo. Todo esto no es casualidad. Es decir, hay una presentación del mal como no existente o incluso como positiva, mientras que hay una presentación del bien como algo que no tiene importancia o como negativo. Mantenerte firme en unas convicciones morales hoy está mal visto. Y si te atreves a decir, sin salir del ámbito de tu casa o de tus amigos, esto está mal, te recriminan, se te enfrentan, te acusan de ser un intransigente, un intolerante, un carente de misericordia. Si te atreves a decir que hay que ir a misa todos los domingos, te van a decir que eres un beato, un meapilas, un exagerado, un radical, un ultra, y eso te lo van a decir dentro de la propia Iglesia y por supuesto te lo van a decir los de fuera. Y si te atreves a decir que el que muere en pecado mortal va al infierno, caen sobre ti todos los insultos de este mundo, de fuera y de dentro. Por eso, vuelvo a repetir, yo en un principio, en mi proceso de evolución espiritual, no di tanta importancia a lo que representaba Fátima. Pero luego cuando, siendo cada vez más consciente del problema que nos afecta a todos, a unos más que a otros, pero a todos, y de cómo ese problema se está traduciendo en la desaparición del concepto de bien y de mal, el relativismo, y está suponiendo que muchísimos crean que se salva todo el mundo. Si es que hay algo, si es que hay algo, va a haber café para todos. Es decir, en el cielo, si es que existe el cielo, va a estar Stalin, Hitler y la Madre Teresa de Calcuta. Allí, porque como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, yo lo he escuchado muchas veces, incluso me han insultado con mucha frecuencia a través de internet personas que me acusan de ser un ultra, un intransigente, porque
me dicen, recuerdo una persona que escribe correos y hasta me los manda a mí, debe de tener una lista de gente a la que se los manda. Esta persona se titula El Buen Ladrón, bueno, no sé si será el buen ladrón o el malo, pero él se llama a sí mismo el buen ladrón, y me escribe insultándome, diciéndome que él tiene un hijo y que él jamás condenaría a su hijo, y cómo me atrevo yo a decir que Dios condena a alguien. Que el amor de Dios es tan grande que todo el mundo se salva, y que aquel que se atreve a decir que Dios condena a alguien está ofendiendo a Dios y es una mala persona. Y periódicamente recibo correos suyos insultándome, incluso pone mi foto, se la debe de mandar a todo el mundo diciéndome este es un mal sacerdote, ¿no? Es decir, hemos llegado a este punto en el cual ha desaparecido, no sé si totalmente, pero cada vez desaparece más la noción de bien y del mal. La gente hace el mal y ya no sabe que hace el mal, y además ha desaparecido la fe en la existencia de la vida eterna y de un premio y un castigo en esa vida eterna. Por eso me parece que dentro de nuestra vocación de cuidar de Jesús como María, de cuidar a nuestro Hijo Jesús imitando a María, pues tenemos que intentar que a Jesús no le hagan daño, que a Jesús no le insulten, que a Jesús no le ofendan. Os he dicho, tenemos que defender los derechos de Dios. En el mundo en el que vivimos, donde todos son derechos humanos, incluso cosas que no lo son, como el aborto se presenta ya como un derecho humano, nosotros levantamos la bandera de los derechos de Dios, que es la base de los derechos humanos. Pero dentro de este marco que es nuestra vocación tan imprescindible y necesaria en este momento, decimos, no podemos ofender a Jesús. María haría eso, no ofendas a mi hijo. Vuelvo a repetir, primero nos lo decimos a nosotros mismos, y si le ofendes, eres un ser humano, eres un pecador. Si le ofendes, conviértete, arrepiéntete, confiésate, pide perdón, empieza otra vez. La primera lección es para nosotros. Tienes que estar en gracia de Dios. Lucha por estar en gracia de Dios. Y si caes y cometes un pecado, confiésate lo antes posible, arrepiéntete, no ofendas al Señor. Esto para nosotros. Pero luego tenemos la vocación de ir a los demás a decir, esto está mal. Aunque nos critiquen, nos insulten, nos ataquen. Y de hacerlo empezando por nuestro hogar, porque es nuestra primera responsabilidad, los nuestros. Tenemos que ayudar a los nuestros a que distingan el bien del mal. Esa idea perniciosa, realmente diabólica, de que se puede hacer el mal sin consecuencias, eso está matando el alma de muchísimas personas, y que pagan naturalmente las consecuencias. Es decir, no solamente te dicen que el bien y el mal no existen de forma objetiva, sino que cada uno tiene derecho a tener su concepto de bien y de mal, cambiante además, sino que te dicen que aunque hagas el mal, no pasa nada, no solo en el más allá, no pasa nada porque Dios es amor y todo el mundo se salva, sino que aunque hagas el mal, no pasa nada aquí. ¿Os imagináis qué sucedería hoy si un político o un eclesiástico o un cualquiera se atreviera a decir que fumar es inocuo, que no pasa nada si fumas? Lo lapidan, le acusan de estar promoviendo el cáncer de pulmón, por ejemplo. Si alguien dijera que puedes beber lo que quieras y emborracharte todos los días y no pasa nada, le acusan inmediatamente de estar promoviendo la cirrosis hepática. Es decir, somos conscientes de que el mal tiene consecuencias de tipo físico, pero no somos conscientes de que el mal tiene consecuencias de tipo moral. Más aún, es que a veces las consecuencias de tipo moral también tienen consecuencias de tipo físico. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el mal en el sentido de pecado, generalmente tu cuerpo participa de ese mal y también sufre las consecuencias y las heridas. Por eso es imprescindible dentro de nuestra vocación, de la vocación de cuidar de Jesús, de amar a Jesús, es imprescindible no solo
predicarnos esto a nosotros mismos. Tienes que estar en gracia de Dios. Lucha para no pecar. Y si pecas, confiésate. Es imprescindible esto e inmediatamente enseñar a los demás a distinguir el bien del mal, por el bien de Cristo y por el bien de ellos. Si un niño no aprende de sus papás lo que significa la responsabilidad, el cumplimiento de unos deberes, la austeridad en la vida, el control de los gastos, el respeto a la naturaleza, el respeto a los derechos de los demás, será un animalito, será una bestezuela, será muy mono quizá, pero será un animalito. El día de mañana será un pobre desdichado. La culpa es de sus padres, que no le enseñaron. Por lo menos los padres tienen que decir, lo he intentado, y lo he intentado seriamente. Es nuestro deber, por lo tanto, que emana directamente de nuestra vocación, predicar la conversión. Y para eso, hablar del amor de Dios, por supuesto, que tiene que ser el gran motivo, pero también del temor de Dios, no del terror de Dios, sino del temor de Dios. El mal y el bien existen de manera objetiva. Hay un premio y un castigo. El infierno existe. Y tomarse esto a broma, diluir este mensaje, es ir en contra de las enseñanzas de la Iglesia y sobre todo es hacer daño a esa persona que escucha un mensaje que quizá le agrada, y dice este cura o este profesor o mi papá o mi mamá son muy buenos, muy tolerantes, pero después vienen las consecuencias, porque nadie se ha atrevido a decirle a esa persona la verdad. Repito, forma parte, por lo tanto, de nuestra vocación de personas que quieren imitar a la Virgen, aplicarnos a nosotros mismos la llamada de María a la conversión y aplicarnos a nosotros mismos la fe en que hay infierno. Nosotros no debemos actuar por miedo, debemos actuar por agradecimiento, pero el infierno existe. Para nosotros la motivación tiene que ser amar al amor, pero el infierno existe. El infierno existe. Es como si te dicen, vamos a ver, tienes que pagar los impuestos, porque con tus impuestos se paga la sanidad pública, se paga la educación pública, se paga el ejército, se pagan las carreteras, se ayuda a las personas necesitadas, se pagan las pensiones a los ancianos. Tienes que pagar los impuestos. Te están exhortando a pagar los impuestos, ¿vale? Pero te añaden, si no los pagas, viene una inspección fiscal. Es decir, si solamente te exhortaran y te dijeran, tienes que pagar los impuestos, porque mira, el bien que haces con tus impuestos, un país dando por supuesto de que sea honesto el gobierno y no desvíe los impuestos. Bueno, tienes que pagar los impuestos, pero si no los pagas no pasa nada. Estoy seguro de que muchísimos no pagarían. Si te dicen, mira, vas por esta autopista y si pasas de 120 kilómetros por hora, por ejemplo, en España, y te pone un radar, una fotografía, te van a poner una multa, te van a quitar los puntos del carnet. Estás con cuidado. Pero si te dijeran, mira, lo aconsejable es 120 porque te conviene, porque a más velocidad más difícil frenar, pero si te pasas no pasa nada. Muchísima gente se pasaría, más de lo que se pasan ahora, y habría más accidentes. Ignorar esto es no conocer al ser humano. Y Jesús, Dios, que es el creador del hombre, sí que nos conoce muy bien. Por tanto, nosotros exhortamos al amor. Dios te ama, tienes que amar al amor, no tienes que hacer las cosas por miedo, no tienes que hacer las cosas por interés, tienes que hacer las cosas por amor al amor, pero el infierno existe, Hazlo por amor al amor, como si el infierno no existiera, pero el infierno existe, Es decir, tú paga los impuestos, es tu deber, pero la inspección de Hacienda existe, Ojo, Tú tienes que estudiar para aprender, pero los exámenes existen, Es decir, este equilibrio lo hemos roto, lo hemos perdido, y nos encontramos en un mundo en el cual Dios es tan bueno que es tonto, y Dios, desde luego, es muy bueno, pero no es tonto, y además, al suprimir el concepto, repito, pronunciado aquí
por la Virgen María, no es aquí el primer sitio ni el único, pero pronunciado aquí por la Virgen María. Al suprimir el concepto del castigo, estamos haciendo que la gente cometa barbaridades, haciendo daño a los demás, haciéndose daño a sí mismo y además, no solamente eso, y por encima de todo haciendo daño a Dios. Hace años leí un libro, soy una calamidad porque se me ha olvidado el título del autor, pero el nombre del autor, pero el título lo recuerdo perfectamente. Los pilares del mundo. Bueno, los pilares del mundo, los pilares de la tierra. Sé que en otros países se han titulado de otra manera. Es un libro situado, una novela situado en la Edad Media. Es una novela, pero la novela recoge muy bien el alma medieval. Aquellos feroces y sin escrúpulos señores feudales que no les importaba matar, tenían sin embargo fe en el infierno. Tenían pánico a morir en pecado mortal. Y eso les frenaba. Hoy en día ya no les frena nada. Habiendo desaparecido la fe en el infierno, le hemos quitado a los pobres, a los inocentes, a los débiles, toda defensa. Si creéis que si, por ejemplo, por citar, un Obama creyera que el infierno existe y que lo que ha estado haciendo es gravísimo y que va a ir al infierno, habría hecho lo que ha hecho? Y si por ejemplo, Maduro creyera que el infierno existe y que tener a más de 30 millones de personas esclavizadas, ¿creéis que si creyera en eso estaría haciendo lo que está haciendo? Os aseguro que no. Es decir, esta presentación falsa del concepto de misericordia de Dios, que va en contra de las enseñanzas de la Iglesia absolutamente, esta presentación falsa ha dejado a los pobres indefensos, a los débiles indefensos, a los inocentes indefensos, porque ya ni siquiera tienen a un Dios que amenaza al criminal y que le dice: podrás burlarte de la justicia de este mundo, podrás comprar a los jueces, podrás comprar al Tribunal Supremo, podrás tener al ejército sobornado, pero a mí no me sobornas y un día te vas a encontrar delante de mí y vamos a ver si este sufrimiento que has causado se queda o no sin el castigo que mereces. Esto ha desaparecido. Por eso repito, no hablar de la existencia objetiva del bien y del mal y no hablar de que hay un premio y un castigo cuando termina aquí la vida, va en contra de todo, de Dios, de la propia persona que hace el mal y paga las consecuencias, de las víctimas que sufren ese mal más del que sufrirían si la persona que hace el mal tuviera un poco de miedo a lo que le pueda ocurrir cuando le llegue la muerte. Esta es nuestra tarea. No es, lógicamente, la única cosa que tenemos que hacer. En cada sitio estoy presentando un aspecto del mensaje, pero esto también es nuestra tarea. Insisto, primero tenemos que decírnoslo a nosotros mismos. No bromeemos. No bromeemos, hay que estar en gracia de Dios. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Y si cometes un pecado por amor al Señor, arrepiéntete, confiésate. Y si el amor al Señor no te mueve, por temor al Señor, arrepiéntete y confiésate. Y luego a los demás, enséñales a distinguir el bien del mal. Y diles, aunque sea impopular, aunque te llamen lo que te llamen, diles, el infierno existe. El infierno existe porque Dios es justo y porque la justicia de Dios, como debería de ser la justicia de los hombres, está para defender a las víctimas. No creer en la justicia de Dios significa dejar a las víctimas totalmente indefensas. Y bien que nosotros reclamamos justicia cuando nos sentimos víctimas y sentimos que han herido nuestros derechos. Pues Dios es el protector de las víctimas y no permite que sus hijos inocentes sean maltratados impunemente. Eso es también el amor de Dios. Vamos a meditar después y también mañana más cosas sobre el mensaje de la Virgen de aquí, pero quisiera que esto no lo olvidarais. Es una parte importante de nuestra misión. En un contexto como este, donde el relativismo
está haciendo estragos, donde dentro de la propia Iglesia se difunde cada vez más una mentalidad buenista, en la cual, según la cual todo está permitido y aquí no pasa nada. Nosotros, yendo contracorriente, por amor al Señor, nos decimos y decimos: el bien y el mal son objetivos, no son subjetivos. Hay cosas que son malas, objetivamente malas. Habrá que ver después tu circunstancia, eso es otra cuestión, pero esto que estás haciendo está mal y te hace daño y hace daño a otros. Y si mueres en pecado mortal, no pienses que allí vas a estar en el mismo sitio que están los que han muerto en gracia de Dios. Creer en esto nos va a ahorrar muchos sufrimientos y va a ahorrar a los demás muchos sufrimientos. Terminamos con un momento de oración en silencio.